comentó que este martes el jefe de gobierno entregó equipo para realizar limpieza en las calles de la ciudad. 11 barredoras para la limpieza de 116 kilómetros correspondientes a la red vial primaria de la Ciudad de México, un equipo de hidrolavado de pisos que operará en la limpieza de calles del centro histórico, 159 camiones recolectores con cajas biocompartidas para la separación de basura orgánica e inorgánica y 36 nuevas cajas de transferencia fueron entregadas por el jefe de gobierno capitalino a los trabajadores de los servicios de limpia en la explanada del Zócalo. El mandatario añadió que la dignificación de quienes desempeñan esta labor continuará a pesar de las dificultades económicas que enfrenta el país. Tenemos autorizados ya, dimos la instrucción y los tendremos para febrero, así es, 11,776 juegos de vestuario, camisola y pantalón y 11,776 pares de calzado, borceguí, sin casquillo de acero, como nos pidieron. El nuevo equipo dará servicio en las 16 delegaciones. Se estima que diariamente en la capital se generan 13,000 toneladas de basura. Por ello, se exhortó a la ciudadanía que separemos la basura desde nuestras casas. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.